Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía. ¡Prepárate! Porque Impacto en el Rostro conversó con el villano del momento. En esta oportunidad, Andrés Velasco nos acompaña en nuestro clásico recorrido. El intérprete de Dante Covarrubias en Demente comenzó su carrera en televisión con la exitosa Amores de Mercado, en donde interpretó a El Rucio, el mejor amigo de Shakira. Viajemos no solo a ese tiempo, sino que a mi manera de pensar. Yo en ese momento había salido de la escuela hace poco tiempo. En 2001 yo ya llevaba 4 años de egresado, ya tenía un hijo de la misma edad, de 4 años también, y por lo tanto tenía mis responsabilidades. Entonces eso requiere también, cuando uno es actor, uno no puede andar diciéndole que no a todo. Y yo había recibido una oferta, todo esto partió porque recibí una oferta para trabajar en una obra de teatro donde actuaba Álvaro Rudolphy. La obra se llamaba Quémalo. Una obra que le fue bastante mal en cartelera. La vio muy poca gente. Sin embargo, para el estreno, nuestra directora, la Kena, fue a ver a su actor, porque Álvaro trabajaban juntos, entonces ella fue y vio a mi personaje, que justamente era un gay, que le resultó a ella muy atractivo. Le gustó mucho, mi personaje era como la parte de comedia de la obra, era como la parte más refrescante. Y le hizo sentido con un personaje que ella necesitaba para hacerlo en compañía hacerle compañía al personaje de la Sigrid, a la Shakira. Y se lo comentó a la Sigrid porque nosotros éramos expareja, teníamos un hijo, entonces ella quería saber si es que nos estaba metiendo en un rollo de meter a la expareja a trabajar. Y la Sigrid le dijo, no, por favor, si podéis darle pega, sería fantástico para que, si somos una familia disfuncional, pero por último que no tengamos problemas económicos, invítalo a trabajar para ver qué te dice. Y yo acepté inmediatamente. Me pareció una muy buena oferta, era hacer un personaje muy atractivo, de alguna manera era como enlazar el teatro con la televisión a través de un personaje, entonces para mí me hizo mucho sentido. Y lo pasé muy bien, me fue bien, tuvo muy buena evaluación, y de ahí en adelante no dejé. Eso hace ya, imagínate, 20 años. Si tú tuvieras que hacer hoy en día de nuevo al Rucio, así desde cero, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Sería algo similar o tendrías alguna propuesta nueva? ¿Cómo lo armarías? Fíjate que, mira, antes voy a hacer un paréntesis. El año 2013, si no me equivoco, tuve la oportunidad de hacer un personaje que yo dije, aquí voy a hacer el Rucio versión 2013, en la teleserie Separado. Entonces me di un poquito ese lujo, como de hacer un personaje ya, casi la misma persona, ya mayor. Hoy, que ya han pasado 8 años de esa teleserie, vale decir que ya han pasado 20 años del Rucio, ¿cómo sería mi propuesta hoy del Rucio? Claramente bastante más sobrio, porque claro, el Rucio usaba peto, usaba pantalones ajustados. Un polar acá, ¿no? Claro, era muy, muy colorido. Yo como decía por ahí, era como el ángel de la guarda de la Shakira, pero con plumas de colores. Mucho más sobrio, con más sabiduría también, tal vez con una voz más gastada. Mira, me gustó la propuesta, creo que sería muy interesante, sería muy entretenido revivir un personaje tantos años después.
ojalá tenerlo ya con pareja estable, en un mundo tan distinto además, pues. En esos tiempos ni una posibilidad de hablar del matrimonio igualitario, y hoy es un tema que a nivel legislativo se está discutiendo. Entonces me parece también súper interesante traer a colación hoy en día personajes que en aquel entonces era todo clandestino nomás. Oye, Andrés, ¿qué fue lo que más te gustó del Rusio? Hablemos como de su historia, de su arco dramático. El Rusio era un personaje bastante, y no lo digo en términos peyorativos, pero era muy accesorio, ¿ya? Era como era un consejero. Entonces es un personaje que que como personaje es en función de otro. El personaje de la Shakira, que era su motivo, fue un personaje que tuvo un buen final, que tuvo que tuvo cada vez más luz, que fue un personaje cada vez más amado. Entonces el personaje del Rusio es un personaje que cumplió bien su misión de ser un buen consejero, de ser una buena voz de la conciencia. Y además de ser un buen coreógrafo, un buen compañero de trabajo, un buen amigo del día a día. Y creo que ahí donde justamente me di cuenta que era un personaje que tenía que escuchar muy bien, pero no solamente escuchar al personaje de la Sigrid, de la Shakira, sino que también escucharse a sí mismo y a partir de eso poder dar como un buen consejo a su amiga. Es divertido que de repente incluso sacaba versos o frases hechas, era un gallo bien como, no sé si preparado, pero era alguien que tenía conejos bajo su sombrero, y eso era, para mi gusto, fue muy atractivo, muy interesante. Oye, Andrés, te cuento una anécdota. Yo tengo un amigo que me dijo una vez que cuando era chico, estaba viendo Amores de Mercado con su familia, y que cuando apareciste tú, el papá de mi amigo le dijo, puta, ¿por qué siempre tienen que poner un maricón en la historia? Oye, esta teleserie marcó 47 puntos promedio desde agosto a diciembre, la más vista. ¿Cómo sentiste tú la recepción de este personaje con la gente? ¿Te decían cosas pesadas como lo que dijo el papá de mi amigo? No, fíjate que a pesar de que en ese tiempo la homofobia era algo mucho más... La homofobia era más aceptada que la homosexualidad. Fíjate que no recibí tanta mala onda. Al revés, por ahí alguien me gritó por ahí, alguien me dijo por ahí, tú nos representas, hacia alguien que se sentía representado por el personaje, que no era mi intención representar a nadie, yo solamente estaba interpretando un personaje, pero alguien por ahí me lo gritó, que se sentía representado. Luego, el personaje era muy simpático, entonces a la gente finalmente terminaba conquistándosela. Hay una escena en particular que me acuerdo, que quedó grabada en mucha gente que todavía la recuerda esa escena, una escena en que yo tenía que encarar al pretendiente de la Shakira y agarrarlo de la solapa y decirle, para con esta tontera, anda a buscar esta mina que te está esperando, ¿cachai? Y el personaje saca una voz y una actitud sumamente ¿cómo decirlo? Como muy brusca, algo que no habíamos visto en él. El personaje en general, muy afeminado, saca una cosa sumamente masculina. Y cuando una vez que lo encara, le dice, anda y tenéis que ir a buscarla, si no te va a sacar la cresta. Y el personaje como ahí mismo reacciona y dice, hoy la voz que me salió. Y esa escena quedó grabada en mucha gente que se acuerda, porque fue como, para mi gusto, el momento peak del personaje, como que se vio como la versatilidad del personaje, un tipo que tenía muy claro su objetivo. Ahora, en lo íntimo me pasó con los compañeros de trabajo, no los actores, pero sí con el resto del equipo de grabación, mucha gente que no me conocía y que tampoco me conoció mucho porque tampoco era un personaje que grabara tanto, entonces la gente veía al actor que interpretaba el personaje y punto.
muchos pensaron que efectivamente yo era así en la vida, que yo andaba con esa ropa, que la gente se le mezclaba. Y cuando el personaje que hice el año siguiente, un personaje tan distinto, ahí muchos se me acercaron y me dijeron, oye, es que me costaba mucho acercarme a ti porque eras tan expresivo, tan, no sé, que me daba cosas. Así que fue un personaje que superó la pantalla incluso. Moncho Yáñez era un mozo del club hípico, retraído y enamorado de su compañera de labores, Marina de los Ojos Hermosos, interpretado por Yuyunis Navas. Hablamos de su personaje en Pura Sangre, en donde debía enfrentar a su propio reflejo en el espejo, quien quería arrebatarle su vida. ¿Cómo lo habrá pasado en este tipo de historias fantásticas? Bueno, la historia inicialmente partía siendo como una historia como la de Cyrano de Bergerac, o sea, el personaje de Reiniero, que es el personaje que hacía el Sonri, era el que estaba enamorado de la Marina. Él era mucho más canchero, mucho más para afuera, él era el locutor de las carreras, entonces un tipo que manejaba su voz, qué sé yo, y él me pedía que yo escribiera versos de amor para mandárselos a la Marina a nombre de él. Y resulta que yo efectivamente sí sentía cosas por ella. Entonces lo que yo escribía no era sencillamente algo a pedido, era algo que yo sentía efectivamente. Entonces la mujer, la enamorada, ella recibía poesía con mucho contenido y efectivamente se fue enamorando del autor de estos poemas, que rápidamente se develó que efectivamente no era el locutor el que los escribía, sino que era este tímido garzón del club hípico. Y la historia empezó a redondearse y empezó a un poco a cerrarse, y faltaba mucha teleserie todavía. Entonces, surgió en adelante esta cosa de que había que hacer del personaje, cómo sacarle más plumas a la gallina, que ya no le queda ni una, y surgió esto de crearle una doble personalidad, o sea, que la Marina efectivamente pudiera tener al frente no solamente a un gallo que escribe lindas poesías, sino que tener a alguien a un gallo que la agarre y que le dé un beso, y al Moncho no le daba porque era demasiado tímido, usaba unos potos botella así gigantes, que también me ayudó mucho a crear el personaje, tener esta característica que era física y visual. Y el personaje entonces empieza a buscar en sí mismo, hablándose al espejo, y empieza a surgir esta fantasía donde el del espejo le responde, después el tipo sale del espejo para afuera y mete al Moncho adentro del espejo. Una cosa del tipo que los espectadores me decían, ¿en qué bola se fueron? ¿Qué se fumaron que la cuestión se fue para allá? Sin embargo, la gente fue capaz de tomarle el hilo y seguirlo, porque te podéis perder y no entender nada, pero la gente le fue siguiendo el hilo. Darío Rivarola se llamaba el personaje del espejo, este alter ego del Moncho. Y la gente se acordaba del nombre del personaje, decía, oye, Darío Rivarola que está haciendo la suya. Entonces dije, ya, el personaje está agarrándose, la gente se sabe el nombre porque algo está pasando. Y terminó siendo, claro, terminé actuando solo en parte, porque tenía que actuar del uno, del otro, actuar yo conversando conmigo, tenía que aprenderme los textos yo solo, o sea, aprenderme diálogos de yo conmigo. También fue un desafío, fue bien difícil porque era harto más complejo y harto más largo grabar una escena, era grabarlo 2 veces. Pero a mí me pareció súper interesante, además que surgió, como te digo, de que las cosas iban andando bien. O sea, la historia de amor funcionó bien. ¿Cómo hacemos para que crezca? Así que una locura, sí, pero funcionó. Tenías de compañera a Yuyunis Navas. ¿Cómo fue trabajar con ella? Ella había parado por maternidad, tuvo una hija, y eso la alejó un poquitito, y esto era como su retorno. Ella había hecho antes, creo que un par de teleseries, no me acuerdo mucho qué era lo que había hecho Aquelarre, creo que Borrón y Cuenta Nueva, si no me equivoco. Entonces, mira, muy buena compañera, de esas compañeras que uno siente como que te banca, ¿ya? Que si llegáis con el rollo, te manda a la parada de carro, te dice, ya, venimos a trabajar, así que en ese sentido como
siento que su personalidad servía mucho. Aparte que ella es una actriz que se inventó a sí misma, porque ella era pura aptitud nomás, ella no venía de una escuela. Y eso muchas veces refresca la forma de trabajar. Cuando alguien viene así con la chispa y la espontaneidad, es mucho mejor. Y por mi parte, yo soy más quieto, soy más de escuela, soy más tratar de vivir los procesos como corresponden, yo también trataba de alimentarla con estas cosas, con los procesos, con algunos recursos que espontáneamente a veces no salen, entonces uno tiene que acudir un poco a la teoría. Así que fue un muy buen proceso con ella, fue una buena compañera, y creo que también con ella yo fui un buen compañero, así que funcionó bien, y creo que eso también ayudó a que la historia creciera. Y Dionis Nava, que ha estado en la palestra en el último tiempo, no sé si tú eres de revisar redes sociales, Andrés. Sí, ha sido medio inevitable verla en sus declaraciones. Más que sus declaraciones, yo diría más que son más bien como divagaciones. Y como conociéndola, yo no estoy de acuerdo con esa forma de pensar, y tampoco con esa forma como de exponer las cosas, porque siento que exponer sin cosas como tan duras, sin el suficiente como respaldo de información, creo que te metí en la pata a los caballos y salí trasquilado, y yo creo que ella salió súper trasquilada, creo que no la hizo bien. En Pecadores fue el bienvenido Pereira, un guaso que bajaba del monte a vivir a el Edén, junto a su mejor amiga, una gallina. Bienvenido tuvo amores con Amelia Soto, interpretada por Coca Guasini. ¿Cómo habrá sido trabajar junto a esta destacada actriz? Bueno, para mí un honor, imagínate, esto es la gracia que tiene esta pega, de que los actores nos juntamos y entramos a los elencos, ya sea del teatro o de la televisión, entramos y nos toca trabajar con actores de distintas edades, cabros más jóvenes, gente mayor, y nos tratamos a todos por igual. O sea, no es que el actor más viejo tenga el título de gerente y el actor más joven tenga el título de junior. Estamos dentro del mismo camarín y tomamos de la misma agua. Entonces, para mí, trabajar con ella, que yo la veía ya de niño, digamos, viéndola haciendo comedia, sobre todo, que ella es un monstruo de la comedia, para mí fue un honor muy grande. Y sé que para ella también fue medio difícil trabajar con un actor como más joven, que la pretendía y que la agarraba y que le daba como, y que se la conquistaba. Ella de medio decía, pero ¿cómo yo voy a estar aquí con este cabro? No sé. Media como reacia, media chúcara. Pero también servía eso, porque como mi personaje tenía esa cosa media bruta y de agarrarla fuerte y de atrincarla, sirvió, ¿ya? Nos servía. Bienvenido Pereira, que andaba con su gallina solterina. Sí, entonces yo tenía ahí como un triángulo amoroso, más que un triángulo, era casi un cuadrado, porque yo tenía mi gallina, con quien no se planteaba que yo tuviera relaciones íntimas con la gallina, era mi gallina querida nada más. Tenía esta señora a la que yo pretendía, y ella me había encargado una pega, que era la de enamorar a su hija, ¿ya? Que el personaje que hacía la Cristina Peñailillo. Entonces, finalmente, ella me obligaba a que yo me metiera con su hija, finalmente me metía con ella misma, y además yo tenía la solterina, que era mi gallina, que la gente dudaba, decía, ¿qué pasa ahí con la gallina? Entonces era un triángulo, por decirlo así, muy, muy divertido, fue una teleserie muy simpática, y yo fue de las últimas veces que pude exponer mi frondosa cabellera. Hasta ese momento yo tenía todavía mis pelitos y pude lucirlos. De hecho, eras bien chascón en esa teleserie. Súper chascón, sí, yo era bien crespo y venía muy bien para el personaje de hacerlo así como desgreñado. Así que también por último quedó registro de ese pasado.
Andrés debuta en las teleseries nocturnas con Los 30, en donde interpreta al abogado Adriano San Martín. Casado con Leticia, debe enfrentar las consecuencias de tener una esposa alcohólica. ¿Recuerdas que Sigrid Alegría interpretaba a su mujer? A ver, en ese sentido yo soy más pudoroso que mis colegas en general. A mí me cuesta más mostrar piel, me cuesta más dar besos, como que cuando escucho a los colegas decir, sí, darse besos, qué rico, no sé, a mí siempre me ha costado mucho, no, para mí no es aparte con tanta gente mirando, no sé, no es una cosa que yo me sienta más libre. La gracia que tuvo para mí Los 30 en particular, y que para mí fue una teleserie personalmente, independiente del personaje, fue una teleserie, fue un chapotear en la felicidad y en la diversión, porque lo pasamos muy bien. Éramos un elenco chiquitito, hicimos muy buena amistad a los personajes, una teleserie coral. Nos hicimos amigos. O sea, efectivamente nos juntábamos el grupo, el lote, y nos juntábamos a ver la teleserie, o nos juntábamos a hacer un asado, o nos juntábamos para el cumpleaños de alguno. Había una dinámica era como un pequeño curso, fue como volver un poco a la educación media. Y la gracia que tenía, si bien era una teleserie que tenía más carga erótica, como pasó en varias teleseries del horario, era una comedia. Y eso entonces aliviaba bastante la carga. La carga erótica no era un erotismo serio, era un erotismo más chistoso. O sea, las primeras escenas del personaje de Pancho Melo, que era mucho más como el personaje a poto pelado. Entonces es más divertido cuando tú decir a poto pelado es más chistoso que decir desnudo. Entonces el personaje de Pancho tenía esa cosa divertida que tenía, era mujeriego. Mi personaje en particular era un personaje bastante más tenso. Un personaje que esta tensión además tenía rollos con su mujer, que el personaje de la Sigrid, la Leticia, tenía rollos con el alcohol. Entonces podríamos decir que era el lado oscuro de la teleserie, sin llegar a profunda oscuridad, porque seguía siendo una comedia, pero nos tocó interpretar una parte un poquitito más dura. No obstante, para nosotros fue un placer enorme, y nos dio mucha pena dejar de hacer esta teleserie, al punto que nosotros demandábamos una segunda parte. O sea, hagamos Los 32, no sé, hagámoslo, busquémosle, tratamos incluso de gestionar una película, ¿cacha? Para ver si así logramos perdurar esta felicidad. No fue posible, quedó como un lindo recuerdo. Cuando la han repetido, porque la han repetido varias veces ya, he tratado de ver algunas escenas, y cuando escucho la canción del comienzo, la canción de Supertramp, siempre me da una nostalgia gigante. De gay muy afeminado a homofóbico, porque este personaje tenía rollos con el personaje de Juan José Gurruchaga, que no me acuerdo cómo se llamaba. Yo tampoco me acuerdo. Era el personaje que venía un poco a consolar al personaje de la Sigrid, que estaba muy sola porque el marido era trabajólico, era un gallo tenso, las cosas en la cama no andaban muy bien, entonces ella se empezó a sentir media sola, dañada, y aparece este amigo consejero que a mí me despierta una tirria, porque claro, como bien tú dices, un gallo homofóbico, no quería ni ver a este tipo de gente. Entonces, claro, para mí también fue un contrapunto muy bueno plantear a un homofóbico, siendo que algunos años antes había hecho a un gay sumamente loca, digamos. Oye, Andrés, ¿y cuál es tu relación con el colectivo LGTB+? ¿Tienes amigos homosexuales? ¿Qué piensas del matrimonio igualitario? A ver, yo me lo tomo o sea, a mí me resulta muy natural, tal vez justamente por el hecho de tener muchos amigos homosexuales, me resulta algo que no resiste análisis personalmente. Ahora, cuando se empieza a discutir el tema del matrimonio, si es o no es, si corresponde o no corresponde, ahí se entra en un hilado más fino que a mí me cuesta seguir, debo confesar. Porque los argumentos que se esgrimen vienen también desde una mentalidad sumamente cerrada.
¿ya? Yo no creo que las cosas sean como... Yo no soy tampoco del otro polo, así como decir, ya, listo, dejen que el matrimonio por fin, de una vez por todas. No, o sea, discutamos todo lo que haya que discutir, me parece bien, pero estamos súper claros que vivimos en un país donde las cosas se demoran mucho en alcanzar el nivel de madurez que han alcanzado otros países. O sea, para mí el ejemplo más claro es el tema del divorcio. Es algo que yo no puedo creer que se haya demorado tanto asumir que las parejas no funcionaban y que la forma de resolverlo no podría ser solamente la nulidad, donde uno habla de que el domicilio no coincide. O sea, una cosa, uno se agarra la cabeza y dice, ¿cómo es posible que estemos tan atrasados? Todavía creo que a nivel legal la cosa ha sido muy lento, muy trabado. Por suerte da la sensación de que se está avanzando. Pero a nivel mental también siento que la cosa ha sido muy trabada, como que la gente ya ahora están como medios obligados a cambiar el discurso, pero yo creo que en el fondo la gente sigue con la homofobia allá adentro, o sea, la gente seguiría echando la talla homofóbica, porque les da risa, porque no entienden, porque qué sé yo. A mí eso no me... Yo sé que es algo muy mental, que no hay mucho, no resiste mucho análisis, como te decía al principio. Para mí es algo natural. Sí, porque de momento incluso se hablaba de la opción sexual, ¿te acordáis? Como si alguien hubiese optado por ser hetero u homo. No pasa por ahí. A uno le pasa lo que le pasa por dentro y no hay nada que hacer. Yo creo que revela que somos un país que no hace falta terapia, un poco. Te vamos al 2007, Alguien te mira, ahí interpretaste a Mauricio. Pero antes de preguntarte por esa escena de la motosierra, hablemos un poco de Mauricio Osa, porque este era un periodista que tenía amores con el personaje de Paola Volpato, que era la detective, y también con Matilde, que era interpretado por Alejandra Fosalva. Andrés, ¿te hubiese gustado ser periodista como Mauricio? Justamente a partir de esta teleserie fue que yo empecé a entender un poquito más el periodismo, porque para mí el periodismo era casi como redactar una noticia, y de a poco, bueno, el personaje lo que hacía en rigor era hacer una investigación paralela, o sea, estaban los policías investigando y este periodista, como hacen muchos periodistas de investigación, haciendo en paralelo una búsqueda de qué es lo que estaba pasando acá. Y ahí empecé a darme cuenta que en realidad el periodismo cumple un rol en la sociedad bastante más profundo y me resultó súper atractivo, muy atractivo. Me parece que logro entender un poquito más la carrera y empiezo a valorar también el trabajo de muchos periodistas y empiezo también a leer más libros de periodistas. Y personalmente creo que es una muy linda carrera. O sea, no sé si alguna vez en este momento pensar si es que yo habría sido periodista, tal vez podría ser, no me parece tan raro. O sea, logro encontrar en eso una pasión y también muy útil, como un aporte a la sociedad. Y en el caso de Mauricio Osa, periodista policial, se llama La Prensa Amarilla, si no me equivoco, la policial. O La Prensa Roja, ¿cuál es? Bueno, no sé. Bueno, este gallo también uno veía que había que meterse con el rollo de los informantes y es todo muy clandestino. Además, como no son investigadores formales en términos de que la fiscalía vaya o no tomar esta investigación, son gallos que tienen que buscarla y andar un poquitito como por las mazmorras, así como andando como por los alcantarillados buscando información, metiéndose a la mala, pagando por información, durmiendo mal, porque son gallos como muy nocturnos, y ahí también empecé a cachar que eran gallos que eran muy de noche, todo como en lo clandestino, buenos para fumar. De hecho, esa teleserie mi personaje fumaba, me dijeron, yo no soy fumador, entonces yo dije, chuta, y tengo que fumar, me dijeron, es medio inevitable, o sea, sería muy raro que un periodista de este tipo no fumara, así que fue una teleserie en la que me tocó fumar y me tocó prender cigarro, y para mí fue todo un tema, y aparte que el cigarro no basta con echarse humo, sino que también tiene que parecer que uno fuma, porque uno todo tieso con el cigarro ahí, que se te cae, que se te apaga, que te entra el humo en el ojo, entonces uno no puede hacer el ridículo también, porque uno tiene que ser cool.
descubrir este mundo oculto de los periodistas fue muy interesante. Y tanto así, tanto se metió Mauricio Osa en la investigación que llegó a la boca del lobo y le pasó lo que sabemos, la motosierra. Oye, Andrés, me imagino que tuviste esta escena. ¿Qué te pareció, cómo quedó cuando te cortan la cabeza y luego cuando el personaje de Alejandra Fosalva descubre esta parte donde cometía todos sus delitos Álvaro Rudolphy y encuentra tu cabeza? ¿Y qué te pareció el resultado de esas escenas? Bueno, uno siempre es como más, yo personalmente soy como bien crítico con mi trabajo, me cuesta verlo por lo mismo, porque como que como que dan ganas de repetirlo siempre un poco, como mejorarlo. ¿Tienes ganas de vivir una aventura gastronómica? Te invitamos a conocer la experiencia Siam Thai, el mejor resto-bar de comida tailandesa ubicado en el corazón de Barrio Italia. Podrás disfrutar del clásico Pad Thai o probar suerte con un curry. Además, nuestra coctelería es el mejor complemento para tus elecciones. Para mayor información, visita su página web www.siamthai.cl o su Instagram @siamthaichile. Pero a mí me pareció que es una situación tan particular la de estar en el suelo amarrado y un tipo con una motosierra que te dice que te va a cortar la cabeza, que en realidad es medio difícil decir, no, así no era, así no sería. Entonces, ¿cómo es? Y al final no sé si hay antecedentes de eso. Al igual que el gesto que había que poner para estar dentro del refrigerador que el refrigerador era en la cabeza, donde se veía solamente mi cabeza. Ahí se hizo un efecto donde se veía mi cabeza nada más, porque el tipo guardó mi cabeza en el refri, y el efecto fue justamente meterme a mí dentro de un refrigerador, me dejaron la cabeza nada más en una bandeja y el cuerpo lo borraban por postproducción. Ya me encontré con el dilema, dije, ¿qué cara pongo? ¿Qué cara pongo de cabeza mutilada? Donde, claro, está el horror de que te van a cortar la cabeza con una motosierra, pero estáis muertos, o sea, tampoco no hay vida. Y entonces, ¿qué poner cara de muerte, pero muerte activa, y no solamente activa, sino que de horror por motosierra? Y esa cara sí, fíjate que me gustó harto el gesto al que llegué, que era como ojos medios abiertos, aparte que se abre el refrigerador, aparece mi cabeza, era bueno que la cara fuera lo más impactante posible. Y me gustó. De hecho, tenía una foto yo de ese momento que algún tiempo la tuve en mi refri, de la cabeza. Y el trabajo de Álvaro Rudolphy, ¿cómo fue trabajar con este tremendo actor? ¿Cómo crees tú que le salió El Cazador? Bueno, el Álvaro yo encuentro que es un muy buen actor. Sí, yo le creo harto, le creo su verdad. Y además que en ese momento yo estaba obligado a confiar en sus manos, donde él iba a sostener esta motosierra, una motosierra que efectivamente se encendió su motor y él la echó a andar al lado mío. Claro, lejos de mi cuello, pero tampoco estaba en la otra pieza, estaba al lado mío. Entonces yo quedé con un pequeño trauma como de escuchar motores fuertes al lado mío después de esa escena, porque me dio un poquito de susto, aparte que uno entra en un estado como de pánico, entonces como que el cuerpo el cuerpo no entiende, uno dice, el cuerpo dice, ¿estás realmente asustado? Te pregunta el cuerpo, y realmente hay un motor al lado tuyo, y el cuerpo te dice, oye, hay un motor al lado tuyo, no vaya a salir arrancando, entonces el cuerpo no entiende. Entonces quedé con un pequeño traumilla ahí, que se me pasó, ya hoy día ya no lo tengo. Pero significó tener confianza en el compañero, o sea, yo tenía que confiar en que él iba a sostener bien la motosierra, de que no iba a correr ningún riesgo, y me encantó su interpretación. A mí esa teleserie me gustó mucho, yo la encontré súper buena. Súper bueno. Luego de interpretar al pelao Errázuriz en Donde está Elisa, Andrés tuvo un pequeño paso por Chilevisión, en donde le dio vida a Aníbal, en Mujeres de Lujo.
¿Cómo habrá surgido esta invitación? A ver, esto surgió, pucha, no, el tema de los contratos, cuando uno pasa de una producción a otra y uno tiene un contrato que dura un tiempo, no sé, si tú tienes un contrato por un año, te pagan durante todo ese año, pero la teleserie dura 9 meses. Entonces, de esos tres meses que te sobran, empezaste a hacer otro proyecto, y si empezaste a hacer otro proyecto, con esos 3 meses no alcanzaste a hacerlo, entonces te hacen un contrato nuevo. Entonces es bien compleja la figura como contractual en los proyectos. Y tocó justamente que se terminó mi contrato en donde está Elisa, y inmediatamente después no había otro proyecto para mí. Y me dijeron, bueno, como me había pasado muchas veces antes, como decían, cuando haya otro proyecto te llamamos, y así estábamos, digamos, con así era la rueda. Y en ese momento no había otro proyecto, y yo dije, chuta, ¿qué hago? ¿Me quedo esperando otro proyecto o busco y acelero los procesos? Además que Chilevisión ya estaba haciendo producciones, entonces dije, no estoy siendo desleal con nadie, y llamé al director, así, me conseguí el teléfono, llamé al director, le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy disponible, quiero saber en qué van ustedes. Tuve una reunión, hice la teleserie, hablé con la Kena también, le dije, Kena, tengo esta propuesta de Chilevisión, no quiero actuar a tus espaldas, digamos, no quiero así como que me arranqué, quiero ser súper transparente, y ella me dijo, pucha, qué pena no tener un proyecto para ti ahora, anda, haz esa teleserie y prométeme que vas a volver. Yo le dije, ya, y prométeme tú de que me vas a recibir, y ambos cumplimos nuestras promesas. Terminé de grabar Las Mujeres de Lujo, la llamé y ya me incorporé a 40 y tantos a la vuelta. Y el paso por Chilevisión fue muy interesante, digamos, era otro equipo, era todo nuevo, fue bastante bueno. Ahí trabajé por primera vez con Pato González, que Fue una después él mismo producción un también... poco accidentada, ¿cierto? Costó. Sí, claro, empezó con un director, después pasó a otro director, y no, hubo harto movimiento. Pero resultó una buena teleserie, o sea, además le fue bastante bien, un canal que se estaba afirmando en el área dramática, pero claro, yo tenía un compromiso con la Kena, y lo cumplí, y ella también, así que todo volvió a borrón y cuenta nueva. En Laberinto de Alicia fue Octavio San Martín, uno de los mejores amigos del temido pedófilo de la historia. ¿Cómo habrá sido el trabajar con niños en televisión? En el rol que uno tiene como comunicador, estas teleseries uno se las toma como oportunidades para hablar de temas que por lo general están en las sombras. Son temas que se ocultan mucho, se ocultan porque hay vergüenza en general, y se ocultan también porque son temas muy dañinos. Entonces, finalmente no hay por dónde agarrarlo. O sea, el que comete el acto pedófilo es una persona que es totalmente reprochable en sus actos, y el niño abusado es un niño que ha tenido mucho daño. Entonces, es muy difícil también abordarlo por el lado de los niños. Así que cuando aparecen estas oportunidades es muy interesante, uno se lo toma con mucha seriedad. Y también creo que fue una teleserie que, no sé, que finalmente el culpable tuvo su castigo, y un castigo bien duro. La propia hermana del pedófilo lo castra. Entonces, un poco todos diciendo, pucha, que no es que uno quiera ver sufrir a alguien, pero qué bueno es cuando se hace de alguna manera, se hace justicia. A mí, como te digo, estos temas creo que no es que uno tenga la responsabilidad de tratarlos, pero si aparece la oportunidad de tratar estos temas, creo que hay que saber aprovechar. Sí, Octavio era un joyero. Un joyero, sí me acuerdo. Claro, que se ponía medio torpe, ¿eh? ¿O no? Como que ayudaba, sí, al Esteban. Claro, porque finalmente
a ver, para empezar, nadie se imagina que el desviado está sentado al lado tuyo, ¿ya? Eso es lo primero que pasa. Eh, y eso es lo que, y por lo general, el abusador es alguien muy cercano, entonces eso es una de las cosas más dolorosas, creo yo. Eh, Mi personaje también tenía, bueno, una familia conformada con el personaje de la Mónica Godoy, donde había, como estaba todo tranquilo, y en eso recibo la visita de un hijo que yo tenía de una pareja anterior. El primer personaje que hizo el Simón Pesutich en teleserie. Y fue a recibir a un Simón Pesutich también muy joven, él creo que estaba en el colegio todavía en ese tiempo. Entonces él venía como con uniforme de escolar a trabajar. Entonces fue también, en ese sentido, muy entretenido conocerlo en sus comienzos al Simón, un cabro muy interesante, un cabro con un cuento muy grande, un cabro muy sensible, con aptitudes para la pega de todas maneras. Y a mí, personalmente, él me dejó un muy buen recuerdo de ese trabajo. También la Mónica Godoy, yo nunca había trabajado con ella como de partner, y ella muy buena compañera de Y trabajo. en la ficción también tenías a dos hijos, dos niños. ¿Cómo Sí, fue trabajar con niños en el... difícil, pues, sí. Y además con un Mira, tema tan complejo? yo en esa teleserie entendí en una reflexión, no me pegué el porrazo, pero en una reflexión entendí de que los niños no trabajan, por lo tanto, tú no le puedes argumentar a un niño silencio que estamos trabajando. Tampoco le puedes decir a un niño, ya pues quédate quieto que estamos trabajando. Es como que si el niño está en otra, está incómodo, está inquieto, hay que atenderlo nomás. O sea, dejáis de grabar y punto. Y eso ha sido algo que con los años, bueno, ahí en esa serie lo entendí y lo aprendí. Estábamos grabando una escena, no sé, que íbamos a ver una obra de teatro infantil, y los niños, por supuesto, había tanto movimiento, los cabros estaban muy inquietos, y un momento estuve a punto de decirle, ya, pues quédate quieto que estamos trabajando. Y de repente dije, no, pues si los niños no trabajan, el derecho del niño dice, los derechos de los niños dice que no trabajan nomás. Entonces era un argumento que nos servía, y yo dije, claro. Y en adelante, y ya trataremos de mente, donde hay que trabajar con niños hay que tener mucho cuidado y cuidarlos, atenderlos. Y si el niño no quiere grabar, no se graba. En Perdona Nuestros Pecados fue Lamberto Montero, casado con Ángela Bulnes y enamorado de Silvia Corcuera. ¿Recuerdas que tiene un trágico final luego de un devastador terremoto? Yo la veo como para mí la imagen de Perdón Nuestros Pecados es como un gran cuadro antiguo, como esos cuadros como campestres chilenos, ¿ya? Muy entretenido, muy lleno de la pluma de Pablo Illanes también, por lo tanto, con mucha acción, pasaban muchas cosas, los personajes todos tenían un cuento muy grande, ¿no? Ningún personaje estaba de decorado. Mi historia, la historia de Lamberto, muy interesante, con hijos repartidos, esto de tener hijos con una familia oficial y también tener hijos con la nana, un hijo con la nana, y la nana vivía en mi casa, entonces yo finalmente vivía con mis dos mujeres, o sea, vivía con mi mujer y con la nana, con quien yo tenía un hijo, pero el hijo lo tenía callado y ni siquiera el hijo lo sabía, o sea, un cuadro sumamente interesante en términos dramáticos, ¿ya? O sea, con un montón de secretos y muy propio como de la aristocracia chilena, como de la cosa oculta, como no lo digamos, como que mantengamos la apariencia. Eso me pareció súper interesante. Pueblo chico, infierno grande, y eso creo que en la Villa Ruiseñor se notó mucho eso del infierno en el que vivía esta gente. Fue un placer trabajar en esa teleserie, fue muy entretenido. Y gracias a eso fue posible soportar también tantos capítulos, pues fue una escena de una teleserie de tantos capítulos que solo siendo muy buena uno podía aguantarlo.
Oye, Andrés, esta teleserie promedió algo así de 28 puntos durante todo un año, ¿cierto? ¿Cómo eres tú con el tema de los puntos de rating? ¿Te gusta saber cómo van tus teleseries? ¿Eres como de preguntar? ¿Te da lo mismo? ¿No es tu tema? No, no me da lo mismo, no me da lo mismo, pero también le tengo mucho respeto porque, claro, cuando a uno le va bien, estamos todos felices, pero ¿y cuando te va mal? ¿Qué pasa? ¿Dejáis de trabajar? No, tienen que seguir trabajando igual. Estás trabajando como sin ganas, como que no, ¿para qué? Si ya no nos fue bien. Eso lo encuentro que es lapidario. Además que el rating en rigor no es una evaluación de la calidad del producto, es sencillamente un número de personas que te está viendo o no, es como que tuviste la suerte que te están viendo y eso es bien, claro, responde también a lo que uno está haciendo, si efectivamente lo que está haciendo es bueno y la gente lo ve, pues, todo coincide, pero no necesariamente si le va mal es una mala teleserie, entonces eso encuentro que es súper delicado. Por eso digo que no, no es que no me importe, porque siento que afecta mucho y determina muchas cosas también, como que determina el éxito, cuando en realidad uno dice, chuta, que lata que el éxito sea determinado por el people meter y no por la calidad del producto. Eh, claro, y si le va bien a la teleserie y te van diciendo, chiquillos, anoche nos fue súper bien, tuvimos tanto, uno dice, uno festeja, pero yo sobre todo lo que más hago es agradecer. Yo soy un agradecido. Y cuando a uno le va bien, más que decir, bien lo hice, yo digo gracias, gracias por estar en este producto que es bueno y exitoso. Ujú. Oye, Andrés, tú estuviste en la teleserie más vista, en Amores de Mercado, y también en la menos vista, estuviste en Caleta del Sol. ¿Era tan Sí. mala Caleta del Sol, Andrés, para promediar 2, 3 puntos? Mira, ese fue un proyecto bien, ¿cómo decirlo? Como ¿Accidentado? difícil de sacar. Sí, también accidentado, pero sobre todo como que en un escenario muy complejo. O sea, estábamos en lo que quedó del área dramática, luego que se formara el área dramática de Mega, el área dramática de TVN quedó en un estado como muy enrarecido, independiente de las cosas concretas, como de que quién estaba a cargo y cuáles fueron las decisiones que se tomaron, era un ambiente muy raro, donde uno decía, chuta, ¿estamos bien o estamos mal? No, no había mucha claridad. Incluso el resultado del producto, uno tampoco sabía si es que lo que estaba haciendo estaba bien o no. Luego, cuando empieza a ver los números, uno dice, chuta, parece que no está bien. Pero como te dije recién, a veces el people meter marca otras cosas y da lo mismo y bueno, no nos ve la gente, pero bueno, estamos haciendo bien nuestra pega. Pero cuando, no sé, en ese tiempo me acuerdo que era vespertina, o sea, se daba a las 8 de la noche más o menos, y de repente hacen una reunión para presentarnos a unos ejecutivos nuevos, no sé qué cosa, y uno dice, ah, ya, hola, le ve la cara a alguien, ya, listo, y de repente, terminando la reunión, nos dicen, ah, y vamos a cambiar el horario de teleserie, ahora va a ser a las 5 de la tarde, nos vemos, chao. Entonces, uno decía, ¿por qué a las 5 de la tarde? O sea, ¿por qué una teleserie que está a las 8, donde el poco público que tenéis está viendo a las 8, ¿para qué les cambiáis el horario? O sea, más encima, entonces todas esas cosas generan como una sensación de inestabilidad muy grande, o sea, mucho más de lo que uno puede imaginar. Y sientes que estás en un barco a la deriva. Y bueno, y para mí, haber estado justamente, como dices tú, como bien dices tú, haber estado en la teleserie menos exitosa también, son experiencias que yo no sentí como un porrazo en mi carrera, para nada, así como que decir, oh, en lo que estoy, cómo caí, no, no, o sea, me tocó vivir esto nomás. Además, hacía un personaje que usaba bisoñé. Entonces, está mi pelada, que es institucional, o sea, mi pelada habla más de mí que mi cara. La gente no me reconoció mucho, la verdad. Entonces pasé medio colado. La gente no se acuerda mucho de ese personaje. Así, yo lo tomo como una anécdota. No, no, no mucho más que eso. Oye, y los viajes allá cerca en Chañaral de Aceituno se llama la caleta. Eso precioso. Eso yo diría que fue un gran regalo y yo creo que todos los que estuvimos en esa producción sentimos lo mismo. Era un lugar muy agradable, muy lindo,
además con el espectáculo de las ballenas, porque nos tocó ver justamente a las ballenas, que uno va a navegar y las ballenas navegan al lado tuyo, No la y eso ballena es del spot, una ballena de verdad. una ballena de verdad, claro. Y eso es realmente conmovedor, comimos rico porque estábamos en una caleta. No, en ese sentido fue una muy buena experiencia. O sea, diría que las cosas malas son olvidables, las cosas buenas en este caso quedan súper bien en el recuerdo, y haber tenido una ballena al lado mío fue una locura. Fue muy bueno. El padre Gabriel Riveros fue su rol en Isla Paraíso, un sacerdote que buscó poblar de mujeres una zona en donde solo habitaban hombres. Al igual que en Perdona nuestros pecados, el personaje de Andrés pasa mejor vida. ¿Cómo se habrá tomado la muerte de este querido personaje? Me gustó el final. Lo que pasa es que habían otras propuestas de final que no me gustaban tanto. Me gustaban menos. A ver, las muertes tienen esa cosa como de que uno dice que es emotivo, es propio de la vida, entonces viene con todo el contenido que significa la vida misma. Eh, pero también tienen ese sabor amargo del decir nunca más, ¿ya? Y eso creo que es lo más doloroso. En mi caso, por lo menos, decir, si llegara a existir una Isla Paraíso 2, no va a haber un Padre Gabriel, porque ya está. Entonces eso a uno le da como cierta pena. Eh, a la gente también, a la gente dio mucha rabia, decirle, ¿por qué tenía que morir el padre? ¿Por qué no murió otro nomás? No sé. Eh, pero también son momentos dramáticos, no hay que olvidar que las teleseries tienen que responder a las demandas dramáticas de la gente. La gente quiere que pasen cosas. Y en este caso, la muerte como de un personaje tan querido le aumenta en el dramatismo, y ya para el final de la teleserie uno queda con una extraña sensación, pero también ayudan a entender de que la teleserie terminó. O sea, en términos como bien fríos, uno dice, ya está, ya se murió este de acá, estos se casaron, ya listo, ya, ¿qué más? Y en este negocio sabemos que es necesario de repente cerrar los círculos para que la gente no eche de menos la teleserie anterior y empiecen y se enganche con la teleserie nueva. Un poco uno sabe que esos son como ciertos recursos. Pero sí, encontré lindo que de alguna manera podamos asistir a la despedida del padre Gabriel. Ahí quedó guardadito en Isla Paraíso, quedó guardadito en su isla, en una linda teleserie. Recordad que esta teleserie se grabó en Chiloé. ¿Qué tan importante es que la televisión salga a regiones para ti, Andrés? Mira, yo creo que hay algo que habla por sí solo. La cantidad de programas de viaje que tenemos aquí en Chile es una cosa que uno dice, ¿por qué tanto? Porque la gente lo ve. A la gente le encanta recorrer Chile. Le encanta ver los países, el país, los paisajes, las comidas, escuchar a la gente de otras regiones. Le encanta. Por eso el éxito que han tenido todos los programas de viaje. Si uno saca un programa de viaje en Chile y la gente te ve, porque no hay un agote, al revés, siempre está vigente. Y que una teleserie ocurra en un escenario como este, además que era un escenario realmente privilegiado, era realmente un lugar paradisíaco, hace que la gente se identifique, se enganche, eche de menos, y finalmente estéticamente vea un muy lindo cuadro todo el día, o todo el rato que dura la teleserie. Ves la teleserie y aparece una imagen de una puesta de sol o de una casita chilota, y uno se enamora, uno quiere volver a verla, y creo que es una fórmula, por así decirlo, que da resultados porque hay belleza y porque nos identifica, y a los chilenos nos gusta eso, nos gusta. Andrés, vamos con la última teleserie, quizás la más importante en tu carrera, porque esta semana se supo toda la verdad. Finalmente, la mente siniestra tras el secuestro de Mateo en Demente era justamente tu personaje, Dante Covarrubias. Andrés, ¿qué elementos o características de Dante son los que enfurecen a Chile? ¿Por qué en este momento los chilenos te están odiando? A ver, creo que es algo que está pasando no solamente en Chile, yo creo que en el mundo entero, que es la polarización, el sentir de que yo estoy en una ribera y el otro, que está en la otra ribera, es el culpable de mis pesares, y es mi enemigo.
y por lo tanto tengo que destruirlo, como sea, destruir su imagen, destruir sus argumentos, destruirlo físicamente. Y ese clima a mí me resultaba muy adverso para enfrentar a alguien que actúa con tanta falta de empatía. A alguien que no le importa si está haciendo sufrir una familia quitándole al hijo, a alguien que no le importa que su hijo esté separado de sus padres. Entonces, esa falta de empatía, yo decía, chuta, una de las cosas que se le está pidiendo a los gobernantes, al presidente, al poder legislativo, es empatía, entender a la gente, ponerse en los zapatos de la gente que tiene que subirse a la micro todas las mañanas para ir a trabajar y que más encima les dicen que son flojos. Y crear justamente, o sea, encarnar un personaje que no goza de empatía. Yo dije, no, aquí me va a tocar a mí, y sabemos también que la odiosidad es algo que en redes sociales se prende con mucha facilidad, y esta necesidad de manifestar lo que me pasa a través de las redes sociales, que me permite también tener cierto anonimato, estar protegido tranquilamente en mi casa, y digo barbaridades a través de los comentarios, yo le tenía pánico. Y de hecho, se lo planteé a la Kena, le dije, Kena, que pánico hoy, habían pasado 2 meses del estallido social, yo decía, no sé si quiero ser el rostro de la maldad, no sé si quiero eso. No sé si quiero ser el malo de la película hoy día, donde el malo de la película ahora, no sé, es presidente para la gente. No estamos en un buen momento. Y la Kena me convenció, me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que un poco está ahí medio apanicado con lo que está pasando, pero en rigor tenéis que pensar que es una teleserie, que la gente lo va a ver como una teleserie, y que los personajes malos, si bien son odiados por la gente, también tú tenías una carrera donde he hecho otros personajes, donde vayas a ser capaz de hacer un personaje y que la gente odie al personaje y no a ti. Y me convenció, lo hice, y dicho y hecho, en mi encuentro con la gente hoy en día ha sido de plena satisfacción, porque la gente lo único que hace es felicitarme, y no he recibido ningún comentario odioso o de haters. Oye, Andrés, ¿qué es lo más entretenido de Dante? ¿Qué es lo que más te gusta? Esto de crear una fantasía tan grande, que cree que al hacerla puede navegar sobre ella y saltarse la realidad. Como decir, voy a crear un mundo paralelo, con una mujer paralela, con un hijo paralelo, en una casa paralela, en una realidad paralela, donde no vamos a ver a nadie. Porque la gente está todos tan mal, son todos tan malas personas, es una sociedad tan enferma, que yo no quiero estar aquí. Así que voy a crear todo eso. Como que el tipo dijo, voy a escribir, voy a dirigir y voy a protagonizar mi película. Pero claro, no en la ficción, sino que en la realidad. Y esa rayadura a mí me pareció súper interesante, y fue de ahí también desde donde logré explicar al personaje en su accionar. Un gallo que cree que efectivamente está haciendo el bien, que efectivamente cree que está salvando a 2 personas de la sociedad, y le está dando una mejor vida, y le está dando amor, y les da otro nombre. Una cosa muy, muy rara, muy loca. Y eso me pareció súper atractivo. Además, es un personaje como que, si bien es el malo, también es un gallo frágil, que es un gallo que actúa como por defensa propia. Entonces, eso también me gustó, porque no era solo la maldad por la maldad, es más bien el querer defenderse de todo. Y eso es un estado de locura, que no es injustificable, pero eso me ayudó a entenderlo y a hacerlo y a disfrutar el personaje, a disfrutar el desafío. ¿Pudiste hablar con Pablo Illanes específicamente por este rol? Porque sabemos que la labor del guionista de televisión es como bien hermética, es más apartada, ¿cierto? Por el tiempo. Pero en este caso en particular, por tratarse del protagonista de la historia, ¿pudiste hablar con él? Sí, bueno, más bien lo que yo hice fue aprovechar la instancia de la entrega de personaje, que yo ya sabía, porque la Kena me había dicho que el personaje era este. Entonces cuando fui a recibir el personaje,
hice preguntas que yo encontraba que eran estructurales para saber si el personaje tenía, o sea, cuáles eran los bastones de este personaje. Y, y en adelante, como justamente, como bien tú dices, los procesos con quienes escriben, es un proceso que está distanciado porque si no, ellos tienen mucho que trabajar, mucho que escribir, mucho que crear y muchas cosas que tienen que encajar. Entonces, no es fácil estar recibiendo la visita del actor 1, del actor 2, del actor 3, del director, de la otra director. Entonces, ellos como que prefieren aislarse un poco, yo encuentro toda la razón y respeto eso. Y un poco el conducto regular, yo soy muy respetuoso de los conductos regulares, el conducto regular es a través del director. Y con el director y el Pablo Illanes, digamos, ese fue el triángulo. O sea, yo no hablaba con Pablo, él no hablaba conmigo, el director hablaba con Pablo, el director hablaba conmigo, y finalmente en el set aclarábamos cosas. Y cuando el director tenía alguna duda, él llamaba a Pablo y le decía, hey, ¿cómo enfrentamos esto? Bla, bla, bla. Y eso permitió que el personaje no tuviera como muchas interpretaciones, por así decirlo. O sea, que no es que el Pablo me dijo y que el Pato me dijo, no. Súper ordenadito. Y el personaje también, que esa es la fortuna de trabajar con una teleserie que se pudo escribir entera antes de terminarla, digamos. O sea, por supuesto que hay que escribirla antes de terminarla, pero rápidamente pudimos saber el final. Por lo tanto, rápidamente uno puede saber el arco del personaje, cuál es su viaje y entenderlo cabalmente. A pesar de que este personaje da la sensación que uno nunca lo va a entender cabalmente, pero por lo menos hacer que sea verosímil. Y fue un personaje que fuimos descubriendo con el director, y creo que Pablo también fue descubriéndolo, porque uno parte de una idea inicial, pero a dónde desemboca todo, y cómo va reaccionando, y cómo va cambiando de plan cuando las cosas se ponen difíciles, creo que fue muy ordenado, fuimos muy ordenados, porque es muy fácil con personajes así que te volváis loco y queráis que el tipo mate a todo el mundo, que deja las cosas, y es mejor como que las cosas sean dosificadas, ¿ya? Justamente para poder llegar al capítulo final con algunas cartitas todavía bajo la manga. Hablemos de la recta final de Demente, Andrés, para todas las personas que siguen fielmente esta teleserie nocturna de Mega. ¿Con qué se van a encontrar en su recta final? Mira, me da un poco de susto hablar de recta final porque cuando es como las maratones, ¿ya? Quedan los últimos 15 kilómetros, y 15 kilómetros, quedan todavía. Entonces, si hablamos de una recta final, es una recta bastante larga la que queda, ¿ya? O sea, quedan hartos capítulos, digo, porque la gente todavía como en el modo tradicional de las historias policiales, donde la gente decía, oh, ¿en qué termina? Y medio como que una vez que se sabe quién era como en Scooby-Doo. Scooby-Doo era el malo, le sacaban la máscara y resultaba ser el dueño del hotel. Y ahí terminaba la historia. En este caso no, pues aquí le sacaban la máscara al malo, le vemos la cara al demente y empezamos a contar una nueva teleserie. Ahora sabiendo que es él, sabiendo o nos vamos enterándonos por qué lo hizo, cómo lo hizo, qué es lo que está pasando ahora. Y luego empezamos a ver cómo se empieza a desarmar el castillo de naipes, cómo empieza a perder el control, cómo empieza este demente a improvisar ante un escenario que él no esperaba, y en esa improvisación, por supuesto, que la ingeniería queda absolutamente abandonada y se transforma todo en un caos, y ese caos ya trae muchas consecuencias. En general sigue habiendo situaciones de dolor, sigue habiendo pérdida, hay crímenes, hay intentos de crímenes, esto se va tornando muy sórdido porque justamente mientras el puzzle está armadito, Dante, tranquilo, él tiene al niño y a su Melissa que la tiene hace muchos años ahí, él está con, no me toquen mi mundo que ahí lo tengo tranquilo, pero eso se le desarma. Y ahí el personaje empieza a pulsar en un ritmo mucho más acelerado, más demente,
y los recursos que empieza a utilizar, también uno dice, chuta, no, eso demuestra claramente que un tipo que en sus nuevos planes es más morboso todavía de lo que uno podría creer. Es medio asquerosito incluso. Me imagino que todos saben que impacto en el rostro es un concepto que se utiliza mucho en los libretos de teleserie, donde justamente la instrucción es que el actor quede en estado catatónico, donde la cámara se acerca a un primer plano y el actor no puede creer lo que acaba de escuchar. Impacto en el rostro. Y ese es un nombre, por lo tanto, que habla mucho de nuestro oficio, y creo que esta instancia de repasar un poco la carrera, para mí ha sido un viaje muy lindo, recorrer todos los personajes que he hecho hace ya 20 años. Te agradezco la oportunidad, te agradezco la conversación, me parece una excelente iniciativa y además creo que es muy entretenido. Yo creo que la gente lo escucha con mucha pasión porque es recorrer la historia de nuestras teleseries que también un poco abarcan la historia de nuestro país en los años que llevamos haciendo teleseries y sigan este podcast porque está súper bueno. Yo voy a hacer un asiduo audio escucha, ¿no? ¿Cómo se dice? Podcast seguidor. Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía.